Buenas noches a todos mis brujitos, mis brujillas. ¿Qué tal? ¿Cómo están? El tema de hoy, tema recurrente en las preguntas. ¿Tengo guías espirituales? ¿Cómo sé que tengo guías espirituales? ¿Existen los guías espirituales? ¿Cómo los escucho? No escucho a mis guías espirituales, no sé nada, no canalizo nada, no sé. No sé y no sé. ¿Cuál es la diferencia entre el guía espiritual y el ángel guardián? Ok. Vamos a ver si puedo ayudarlos aquí a comprender qué son los guías espirituales y qué es el ángel guardián. Por supuesto, vamos a centrarnos un poco más hacia los guías espirituales, que están más activos. No que estén más activos, es que tienen sus diferencias. Vamos a ver si les abro aquí los caminos para que puedan comprender. ¿Ok? Vamos por allá a la lección del día de hoy. Bueno, brujillos y brujillas, hoy tengo mucha flojera, no sé cómo vamos a hacer con este video. Creo que va a durar una media hora nada más. Bueno, qué angustia, ¿verdad? Miren, brujitos, ningún alma viene a este mundo sin guías espirituales. Nadie viene a este mundo solo. Por lo menos los seres que tenemos alma, ¿ok? Jamás venimos solos. Siempre vamos a tener ayuda en todos los sentidos, ¿ok? Tenemos un ángel guardián. Uno. El ángel guardián es distinto a los guías espirituales, pero van de acuerdo, ¿ok? Pero el ángel guardián es una emanación angélica, posiblemente de la familia de la cual ustedes provienen, porque nosotros, ustedes creen que esto de la metafísica de los rayos o de que existan los colores en el universo no se equivoca. Cada uno de nosotros venimos, los que tenemos alma, claro, de un rayo y de una emanación divina. Al venir al compromiso de la tierra, sea cual sea aquel que hayamos hecho en el momento que lo hayamos hecho, venimos con esa frecuencia, y de esa frecuencia y de, digamos, el Dios Padre, Madre Universal nos pone en nuestro camino, en nuestra energía, como compañero de vida. Es así como decir un alma gemela, pero es un ángel. Es un ángel literalmente. No es, vamos a hablar, hay espíritus, hay otras cosas, hay guía. El ángel es un ángel. Que la gente quiere venir a poner, porque fíjense que absurdos somos los seres humanos. Escuchen esto. No, sí, existen los extraterrestres, los grises. Bueno, que yo he hablado de esto, sí, he comprobado que existen todo tipo de cosas. A ver, todo tipo de demonios, todo tipo de frecuencias. Pero fíjense qué absurdos somos. Queremos quitarle poder a lo que realmente es. No, esto es un inciso en la cuestión, pero bueno, yo tengo que criticar algo, porque si no, no sería yo. Existen los reptilianos. Ok. Existen los infernáculos, ya va, ¿cómo que se llaman? Los insectoides, pero hay otros, los luciferinos. Sí, el pobre Lucifer se ha llevado más nombre que, bueno, pues, que es una raza de extraterrestres maligna. Existen los Cthulhu, existen miren, infinidad de cosas. Ellos sí tienen escamas, tienen alas, tienen patas, tienen piernas, tienen garras, tienen bichos. Existe el chupacabra, el yeti, existe, que sí existen, sí, todo eso existe.
Ah, pero los ángeles no existen. Los ángeles es tu yo superior o tu guía espiritual. Los ángeles no tienen alas. Son luz. Claro. Puede existir todo tipo de bicho, pero los ángeles no pueden tener alas. ¿Tiene lógica? No, ¿verdad? Claro, siempre quieren, a lo que es bueno, lo quieren destruir. Lo quieren destruir porque lo que es malo sí existe, todo. Las garras, las patas, los cachos, los cuernos, los malos olores y las cosas horribles y las cucarachas gigantes. Pero los ángeles con alas no existen. Los ángeles son solo guías espirituales, porque ahora le han agarrado a decir que los guías espirituales son los muertos. Señor bendito, ten piedad de nosotros. Gloria a Dios en la altura y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad. Yo me sé esto porque yo iba a la iglesia cuando era chiquita y no me portaba bien, me portaba muy mal. Pero me lo sé. Ajá. Entonces, por favor. El ángel guardián es un ángel y tiene alas. Los ángeles no vienen vestidos con túnicas, como si fueran niñitos de coro de la iglesia, estos que cantan ahí con sus tuniquitas. No, esos son conceptos antiguos. Los ángeles puede ser que vengan vestidos un poco más suaves, pero por lo general sus vestimentas, bueno, también se presentan en la forma en que tú puedes aceptarlos. Pero no es que vienen con falditas, no. Miguel Arcángel vestido de romano. Bueno, habrá gente a la que se le presente así porque es su forma de aceptarlo. Pero yo en mi vida he visto a Miguel Arcángel vestido de romano. En mi vida. Es más, les voy a decir que los ángeles son la cosa más bella y más sexy que he visto yo en mi vida. Son espectaculares, por más serios que sean. Sorry, pero son preciosos. Y se visten, sí, un poco... Tienen un estilo un poco raro, extraterrestre, podríamos decirlo, o como tal vez hasta muy moderno. Incluso pueden venir vestidos, como un humano, muy elegante, posiblemente. Pero sus ropas tienden a ser un poco extrañas. Hay de varias categorías, por supuesto. Pero esto de que vienen con faldita y que, bueno, ellos echan luz y que son, no sé, polvo de hadas y no tienen alas, esto no es así. No es así. Con los pelos largos y flotantes, no, bueno, algunos tienen el cabello más largo que otros, pero a veces pueden venir bien fashion y bien bello, perfecto. Como ustedes se pueden imaginar el hombre más bello y modelo de la tierra. Bueno, eso es un ángel guardián, pero con defectos. Ángeles, arcángeles de todo tipo. Por ahí dicen que en los libros antiguos, los ángeles, los arcángeles, Metatrón no tiene ninguna forma con 3000 ojos. Yo de verdad, yo sé que eso lo dicen, ¿no? Ahí es donde les digo, ¿por qué los ángeles tienen que ser tan horribles y las otras cosas sí pueden existir como los demás los dicen? Entonces hay unos que dicen que los ángeles son como unas ruedas horribles con un montón de ojos y un montón de alas y patas y cosas, son como unos erizos, son como unas cosas que tú dices, pero qué loco que se fumó el que vio a los ángeles en ese aspecto. Puede que esas criaturas existan en el cosmos, existe de todo, pero eso no son ángeles. Que me han preguntado qué es Metatrón. Vamos a hablar de Metatrón más adelante, pero Metatrón es un arcángel espectacular, bellísimo. Y es imponente, precioso, altísimo, es espectacular. Si nosotros, véanle la lógica, nosotros somos creaciones de la fuerza primigenia creadora. Ajá. Ok. Hay otros muchos seres en el planeta, sí, en los planetas, en los universos, donde ustedes quieran, pero nosotros somos, estamos bastante bien hechecitos, ¿verdad? Hemos ido mejorando, tenemos una inteligencia, tenemos unos cuerpos que algunos seres humanos son muy bellos,
Por fuera, por lo menos, por dentro a lo mejor son un asco. Entonces, ¿por qué unos seres que tienen más inteligencia, más alma, más amor, más luz, más frecuencia, tienen que ser unos seres feos? ¿Por qué? Díganme ustedes, ¿de dónde ustedes sacan esa lógica? Ya por ahí están todos raspados si ustedes creen eso. El que vea un ángel con 3000 ojos y patas y alas, eso no es un ángel, eso es un demonio. Punto. Se acabó. ¿Ok? Así que seguimos en consecuencia. ¿Sí? Nuestro ángel guardián es una emanación divina que viene de nuestra familia cósmica, de donde sea que pertenezcamos, y nos ayuda en todas nuestras reencarnaciones. El ángel guardián no cambia. Los guías espirituales sí pueden moverse. Pueden ser varios y pueden en cada vida venir por contratos álmicos o por diferentes tipos de ayuda. Pueden ir y venir en esta vida, pero casi siempre tenemos, por lo menos en la encarnación presente, aunque podrían estar durante nosotros en varias encarnaciones, casi siempre tenemos dos que siempre están allí. Muchas veces se presentan muchos más, pero alternados. Pero hay dos que siempre están pendientes, un poco frecuentes, como el ángel guardián. ¿Ok? Este ángel guardián tampoco es nuestro yo superior, señores y señoritas, señoritos, mejor me callo. Es que quería compartir con otros tipos de género, pero no me lo sé. No puedo, lo siento. No me he aprendido todavía estas cosas, pero ustedes me entienden. Para todos aquellos, sea lo que sea, no, niñitos y niñitas, seres maravillosos que están en este planeta Tierra y que me están viendo en este momento, no es el yo superior. El yo superior somos nosotros mismos en nuestra forma álmica. ¿Ok? Tenemos el alma acá dentro del cuerpo, pero esa alma se extiende por el chakra corona hacia arriba y tiene lo que se llama frecuencia crística. Bueno, si la quieren llamar así, yo la llamo frecuencia de luz. ¿Ok? Ahí está ese ser que somos nosotros en alma, el cual sabe cuál es la misión de vida, a qué viniste, cuál es tu karma, qué es lo que tienes que hacer, cómo comportarte, cuándo te vamos a aliviar el karma, cuándo te va. Todo esto se hace en conjunción a nuestra alma, ¿ok? Yo superior. Así que no me vayan a decir que el yo superior es el ángel guardián y es los guías espirituales y que todo eso es la misma cosa. Y que Metatron tiene 7 patas con 40,000 ojos y anda por ahí dando vueltas en unos círculos. Y el arcángel Miguel seguramente que también. No. Hoy es día de regaño. Estoy fastidiada de la pregunta. Estoy fastidiada de que oigan tantas boberías. Pónganle la lógica. ¿Por qué serían feos unos seres que son de alta luz? Otra de las cosas que nos dicen y que no es verdad, que ellos nos miran a nosotros como si fuéramos frecuencias luminosas o bolitas luminosas, que ellos no pueden ver nuestra forma física. Claro, nosotros lo podemos visualizar a ellos como canalizadores, pero ellos no pueden canalizar Es como si ellos estuvieran inconscientes de lo que pasa en la Tierra. Que de verdad, ¿qué tipo de canalizadores son los que están diciendo esto? O sea, ellos ven moticas de luz. No ven nuestra forma física. Entonces, ¿cómo nos pueden ayudar si lo que están viendo son moticas de luz que de alguna forma están pidiendo una frecuencia de ayúdame? Somos como lucecitas de los faros de alerta roja o de los barcos allá en la época del Titanic. Alerta roja, la cuestión, el tiquitaqui ese, ¿cómo se llamaba? Morse, clave Morse. Pero si son seres con una frecuencia altísima, ¿ustedes creen que no saben lo que está pasando en la Tierra? Que no saben lo que está pasando con cada ser humano, que no saben que tú, Pedro, tienes los ojos verdes, que tienes el cabello castaño claro, que estás preocupado porque tienes una alergia en el cachete, que tu novia te dejó y que no tienes dinero para el próximo mes. Sí saben. Sí saben, lo saben todo. Para algo están allí. Ahora, que ciertamente hay
seres que tienen un nivel frecuencial muy alto porque existen muchas dimensiones y que por supuesto el llamado, nosotros somos unos toroides energéticos porque somos almas y eso es ser un toroide energético, una pila de luz de más calidad o menor calidad, un faro de Stadium o simplemente una lamparita, no me interesa. Ellos pueden ver porque la Tierra está muy encubierta de mucha densidad, aunque los ángeles la atraviesan y viven entre nosotros. ¿Ustedes vieron la película del ángel enamorado? Como ellos se paran arriba de los lugares y ven a la humanidad. Así es. Y la mayoría está al lado de nosotros y no nos damos cuenta. Muchas veces hasta encarnados en cuerpo físico, así como los demonios también. Y no nos damos cuenta, solo sentimos frecuencias y no entendemos. Yo he visto ángeles encarnados. Después les contaré un poquito la experiencia al final si me da tiempo. Entonces, Firulais. Firulais se llaman los perritos, pero ustedes en este momento están siendo como los poodles que uno le llama. Mira Firulais, ven acá, a aprender. Toma la pelota. Miren, los que me están viendo, los que me conocen, ya se mueren de risa, pero los que me estarán viendo dirán, esto es una loca. No, todos los que están nuevos me disculpo, pero es que a mí me gusta, es mi naturaleza ser un poco bochinchera y regañarlos un poquito porque tienen flojera mental y no dejan de tener flojera mental. Y andan por ahí, o sea, a mí me impresiona que me vean a mí o vean a otros participantes, como por ejemplo este muchacho maravilloso que anda por ahí que se llama Robert Martínez, donde quieran que esté, el que quiera que lo conozca, que le manden un beso de mi parte, porque eso es un niño que eleva la frecuencia del planeta, eso es una belleza, Entonces después van y te ponen un video donde habla una burra de un montón de estupideces y tú dices, pero ¿cómo es posible que una persona que esté viendo videos con una frecuencia, cada quien en su frecuencia, yo enseño mi frecuencia, este muchacho enseñará en su frecuencia, otros exponentes que tienen una alta luz enseñan en su frecuencia, cada quien a su manera de ver las cosas y todo eso. Me apagaron la luz de la cocina, gracias. Sí, me la apagaron completa y tengo 3 ojos de güey. Ok, alguien se está enojando aquí. Ok. Entonces ustedes van y me ponen un video de una persona que dice una burrada. Como las tantas que les he dicho, o no sé, que me voy recordando aquí. Entonces yo digo, ya va, pero entonces tú tienes arrancadas de burro y paradas de morrocoy. Hazme el favor, vamos a frecuenciarte en una sola línea. Si te gusta lo que yo te estoy diciendo, o te gusta lo que está diciendo aquel muchacho, o te gusta lo que está diciendo aquella muchacha canalizadora maravillosa y linda con una buena energía, porque andas a ver no sé, a un brujo loco que te está diciendo un montón de cosas horribles y que no sabe ni lo que está diciendo y que tú te das cuenta fácilmente que no es un canalizador, o un niño o una niñita que de repente dicen cosas que bueno, no tienen experiencia, quieren hacerlo, pero a ver, discernimiento. Entonces me mandan cada video y cada pregunta que yo digo, de verdad, después de tanto tiempo conmigo, tú me vas a seguir preguntando esto. Me molesto, me pongo brava. Y por eso es que a veces los guías espirituales no les contestan a sus preguntas, para que sepan. Porque ustedes no tienen flojera mental y quieren que todo el mundo les dé la solución. Y ustedes tienen que aprender a conectar con sus guías espirituales. ¿Ok? Entonces tenemos claro, ¿verdad, brujito? Tengo esto aquí porque les voy a después a contar lo que se hace con las piedras. Además, para controlar mis impulsos, porque yo estoy impulsiva. Fíjense, los guías espirituales, como les digo, el yo superior es nuestra alma, ¿ok? Ellos no nos ven como moticas de luz, no. Ellos ven claramente nuestro proceso de vida, sino como podrían ayudarnos si nos vieran como motitas de luz o como cocunes. Porque esa es otra. ¿Que hay seres de luz como cocún? Sí. Pero no quiere decir que no vean lo que está pasando con nuestra vida. Porque, ¿qué es lo que importa cuando tú pides ayuda a tus guías? A tus seres asistenciales, como los quieran llamar, en todo sentido. Ángeles guardianes, guías espirituales, yo superior, que es tu propia alma.
a ver, y cualquier otro ser que quiera asistirnos, ellos tienen que ver nuestro proceso de vida para poder ayudarnos, ¿ok? Si la frecuencia del ser de luz es muy alta, posiblemente la comunicación de ustedes con ellos sea muy difícil. Eso es lo que muchos guías a veces le pueden decir. Algunos exponentes de estas canalizaciones les dicen que a lo mejor no entienden bien o te hablan de una forma muy como computarizada, por decirte, porque están en una frecuencia muy alta. Esto es así, pero no quiere decir que no comprendan, porque son seres que tienen una comprensión mayor que nosotros, ¿ok? Tal vez sienten un poco distinto porque no tienen el sentimentalismo humano, sí, pero nos entienden. Y sobre todo el ángel guardián, los guías espirituales y nuestro yo superior y todos los seres asistenciales que estén aquí trabajando en plano tierra entienden perfectamente nuestra vida, lo que nos pasa, que no podemos dormir, que tenemos pesadillas, que no podemos encontrar trabajo, que la novia nos dejó, el novio se fue y se montó los cuernos, que el amigo no nos quiere más, que el negocio se nos dio o no se nos dio, que compramos el vehículo, no lo compramos, que estamos preocupados porque los miles y un problema, ¿verdad? Porque casi siempre lo que tenemos es problemas. Ay, qué encantador sería que pudiéramos también decirle y darle las gracias cada día, porque esta es una de las cosas que no hacemos nunca. Nunca le agradecemos, siempre le pedimos gracias por este día, aunque haya sido difícil, pero de este día yo aprendí. ¿Qué aprendí? Esto y esto y esto. Cada día es un aprendizaje, cada día es un desafío en tu vida. No lo tienes que ver como... Yo sé que hay días que son muy fuertes y hay cosas que nos pasan que son muy dolorosas. Llóralas porque estás en tu derecho. Haz tu duelo, sí, porque uno tiene que botarlas. No les estoy diciendo en ningún momento suprime tus sentimientos. No, un ser de luz no suprime sus sentimientos, todo lo contrario. Observa, ve, sufre si tiene que sufrir, porque si hay que llorar, hay que llorar. Ok, pero llega un punto en que dices, ya, lo lloré, vamos, la vida sigue. Tengo que buscar soluciones, vamos a frecuenciarme de nuevo y comenzamos el trabajo aunque nos cueste un poquito. ¿Hay días difíciles? Claro. Igualmente, doy las gracias por este día difícil. ¿Saben por qué? Porque yo, que he vivido una vida muy difícil, muy difícil. Claro, hay seres que han vivido vidas peores, por supuesto. Pero muy difícil, sobre todo a nivel espiritual. Ahora doy gracias por cada una de esos aprendizajes, aunque me haya dejado heridas, pero esas son mis heridas de guerra, de batalla, de vikinga. Las tengo por todos lados, estoy llena, soy como un alma llena de cortes, pero se han vuelto tatuajes hermosos. Y cada una de esas heridas me ha hecho muy fuerte. Y ahora yo estoy orgullosa de lo que soy, ¿ok? Y esto es importante. Que me queda mucho por aprender. Todos tenemos todos los días cosas por aprender. Pero es más por lo cual tengo yo que dar gracias. Y esto nunca lo hacemos, siempre estamos pidiendo. Entonces primero, miren, como dice la película del secreto, que es muy bonita. ¿Sí? Yo les he recomendado que la vean. ¿Ok? Que se lo agarren con calma, por supuesto. Sí. Yo les hablé de la ley de atracción, les he hablado ya como en 2 o 3 videos de eso. Y búsquense una piedrita del agradecimiento. Un cuarcito. Esto es un ágata azul. Maravilloso para conectar. ¿Ok? Ahorita les digo otros datos. Y llévenla con ustedes. O así. Como esta que yo llevo aquí. No les voy a decir qué es. Es una de mis piedras que va con vibración. Correcta y exacta para mi fecha, hora, día y total de nacimiento. Me ayuda con mi frecuencia vibratoria, ¿ok? Con esta piedra yo la agarro y yo doy las gracias todos los días por cada una de las cosas que tengo. Ante todo esto, el agradecimiento primero te ayuda a elevar la frecuencia y luego te ayuda a que tus guías espirituales y tus ángeles estén contigo. Porque ellos trabajan incansablemente por enseñarte todo el tiempo.
todo el tiempo, desde que estás pequeño. Y tú sabes, ustedes saben cuántas veces, cuántos mensajes, cuántas veces tratan de comunicarse y nosotros no hacemos caso. Y lo peor es que recibimos la señal, pero no nos da la gana. No hacemos caso. ¿Cómo se comunican los guías espirituales? Ok. El ángel guardián, sí, lo podemos buscar, por supuesto, en meditación. Tenemos que tener un espacio de tranquilidad primero para poder comunicarnos con ellos. Si ustedes no paran el ruido mental, si ustedes no se calman nunca, están todo el tiempo en un trabajo, una cosa, una angustia, esto se me fue, aquello no puedo hacer esto, tengo que hacer aquello, o sea, no paran. Posiblemente puedan recibir algún mensaje de sus guías, pero es más difícil. Tienen que tener, por lo menos, dense unos 10 minutos de relajación. Si no pueden meditar, porque hay personas que les cuesta, caminen por un parque, por un mar, por un lago, no sé, hagan algo para sentir paz, respiren, para poder escuchar a sus guías espirituales. Hay mucha gente que en la noche tiene la ventaja de poderse comunicar maravillosamente y recibir un mensaje de los guías espirituales o de los ángeles guardianes. Hay gente que no, cada uno. Tenemos que entender que no todos tenemos el mismo poder de canalización, ni de sensación, ni de percepción. Hay muchas formas, creo que se los he dicho en varias veces, pero se los vuelvo a decir. No todos tenemos abiertos todos los canales. ¿Hay que ir practicando? Sí. ¿Podemos ir desarrollando? Sí. Pero siempre, aunque ustedes por más tapados que estén, o por más que la carta astral de ustedes, miren, no les dé, no quiere decir que no sean seres espirituales y que de alguna manera puedan desarrollar una manera en la cual ustedes se comuniquen con sus guías espirituales y con sus ángeles guardianes, porque ellos siempre van a encontrar la manera de comunicarse con ustedes, siempre, 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 pero hay que poner atención. El sentido, los 5 sentidos, los ojos, ver, oler, sentir, saborear, escuchar, hay tantas formas de, ¿ok? Entonces, primero dar gracias, porque siempre han estado ahí y siempre nos están cuidando. Y gracias aún también por las cosas malas, las cosas buenas y las cosas más o menos, porque también cuando pasamos por cosas malas, recuérdense que aliviamos karmas. Pero a medida que entendamos, esos karmas dejan de ocurrir y empiezan a ocurrir las cosas buenas. Entonces, al ángel guardián, como les digo, va a ser un poco más difícil frecuenciarlo, porque no es, los guías espirituales son como más amistosos. Se comunican más fácilmente, están como más activos. Es como si que fueran, el ejemplo es tus amigos. El ángel guardián es tu cuidador. Ese militar que está ahí detrás de ti, ayudándote en todo momento y protegiéndote de cualquier cosa. Suele presentarse o sueles escucharlo más. Por supuesto, en meditación, cuando quieres conectarte con él, siempre te vas a conectar. Siempre. Y bueno, y si no es con él, pues tus guías sí van a venir. Siempre hay alguien. Pero el ángel guardián casi siempre guarda silencio. Él es muy callado. Hay algunos más dicharacheros que otros, pero es muy callado. En momentos de peligro es donde más el ángel guardián se manifiesta. Y se manifiesta, por lo menos en mí. Y le puedo apostar que en cualquiera de ustedes que ha pasado algún peligro, así sea un peligro pequeño o algo fuerte en la vida, pero que de alguna forma ustedes como personas quieren estar conectados con estos seres, porque los que no tienen el interés posiblemente sean salvados por ellos, pero les cuesta más la comunicación porque nunca han tenido el interés, no los buscan, y ellos están ahí, bueno, cumpliendo su labor, igual la cumplen, pero tal vez les cueste mucho más la comunicación. Yo, por ejemplo, lo siento a mi ángel guardián cuando estoy en una situación de peligro. Algo me ha pasado que, requiere atención de inmediato, fuerza y ayuda. Lo escucho tan fuerte dentro de mí
y sé que es la voz de Él porque ya la reconozco. Reconozco la frecuencia, reconozco el olor, reconozco su poder, su altura. Es una frecuencia total que está allí conmigo. Y las palabras que me dice, la forma en que yo debo resolver o moverme es perfecta. ¿Y cómo la escucho? Dicen ustedes, bueno, ya ustedes saben que tengo muchas facultades. Sí, dentro de mí habla. Y muchas veces lo llego a escuchar completamente audible. Pero la voz nace de mi plexo solar y de mi corazón, en una voz atronadora grande, hermosa, por supuesto, calmante, firme, sin hablar demasiado. Las directrices son centradas. Pasa esto y esto y esto. Pum, 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 pum. Ya está. Y a tal cual como lo dijo, así se da, así si lo hago caso, se me resuelve el problema. Y por supuesto, en momentos en que he corrido peligro real, cosas que no contaré, lo he sentido, por supuesto, al lado mío, completamente sentado al lado mío y diciéndome las palabras, aquí estoy y nada te va a pasar. ¿Por qué me pasó esto? Ya hablaremos. Luego lo entiendo. Luego lo entiendo. Eso es parte de lo que yo escogí como alma. Pero de eso para otros temas, tal vez para temas de karmas o cosas. Escogemos vivencias. Y a veces nos las buscamos también o simplemente pues, bueno, nos pasan porque hay seres malos en este mundo. Y estar en un momento crítico, terrible, y sentir que tienes a este ser al lado. Ustedes pueden estar ante un asesino serial. Y la voz, si logran sentirla, de tu ángel guardián es tan contundente y tan poderosa que es que se te quita el miedo. Y tú sabes que esa situación se va a revertir. Y claro, parte de tu ego sigue teniendo miedo, pero hay una paz interior que Él te produce que es solo de Él. Es muy poderoso el ángel guardián. Yo lo amo con toda mi fuerza y con todo mi corazón. Así que les recomiendo que traten de contactar al ángel guardián siempre, ¿ok? Agradecerle siempre porque siempre está ahí. Pero los guías espirituales, ¿ok? Guías espirituales de todo tipo, ¿ok? Como les digo, la mayoría de las personas tiene 2 guías, pero son como los 2 principales que siempre están. Yo digo que en mí, por ejemplo, se manifiesta el policía bueno y el policía malo. Porque hay uno que es muy estricto. Él es muy estricto. Y yo les voy a decir, él forma parte de mi familia cósmica, de donde yo provengo, de donde proviene mi alma. Él vino conmigo. ¿Ok? Es masculino. Por lo general, las mujeres tenemos un guía espiritual masculino muy potente y los hombres tienen una femenina muy potente. No quiere decir que no puedan tener otros géneros, pero como en la naturaleza todo es equilibrado y sorry porque no es lo mismo que la sociedad. La naturaleza no actúa en concordancia con la sociedad ni con las creencias que tengamos o que tienen las personas. En la naturaleza todo es yin y yang, masculino, femenino, luz y oscuridad, bien y mal, negativo y positivo. Para hacer un equilibrio, si usted, señorito, nació hombre, casi siempre vas a tener una guía espiritual mujer maravillosa. Para ver, porque tiene que haber un equilibrio. Y al revés, ¿ok? No quiere decir que no tengas guías de otro tipo, pero este es como el principal, para que las fuerzas se equilibren. ¿Sí me comprenden? No tiene nada que ver con estas cosas que están pasando en sociedad ahora, son completamente distintas.
nada que ver. El plano espiritual no actúa como el plano terrenal, no actúa con las consecuencias o las acciones o los pensamientos de la sociedad y de las nuevas generaciones. ¿Sí me entienden? ¿Ok? Es para que comprendan que la naturaleza tiene una sola forma de actuar y así siempre va a actuar, les guste a ustedes o no. Que no importa lo que ustedes hayan decidido ser, pero que la naturaleza sigue siendo lo que es. ¿Ok? Se los digo para que más o menos se frecuencien si empiezan a sentir a su guía espiritual, a lo mejor pues no les gusta, ustedes son masculinos y quieren un guía espiritual masculino. Bueno, traten de pedir cuáles son mis guías espirituales masculinos, porque no me gusta el femenino, pero ese guía espiritual femenino lo vas a tener porque te corresponde, para hacer un equilibrio. ¿Ok? No es por malo, acéptenlo porque es parte no es parte del mundo, es algo espiritual. ¿Ok? No lo vean como algo... ¿Cómo explicarles que las conciencias humanas no tienen nada que ver con lo espiritual? Sin que se ofendan. ¿Sí? Ok. Bien. Sean cuáles sean sus guías. Después pueden venir guías, como les dije, tienen dos. Por lo general pueden ser masculino o femenino. Yo en mi caso tengo dos masculinos que son los que guían. Uno es parte de mi familia cósmica, es como el policía. Es el que me va agarrando ahí, porque yo tengo así como los caballos de Apolo, yo hago locuras. Sí, he hecho muchas locuras, sí, muy atrevida. Yo vine con una visión índigo, sí, y de romper cadenas, y de romper vajillas, y de meter bombas atómicas en las conciencias. Lamentablemente es así, siempre ha sido así. ¿Ok? Lamentablemente no, maravillosamente. Aunque también uno se lleve sus consecuencias. Pero este guía espiritual me va como... suele manifestarse, fíjense cómo. Es como si él formara una parte de mi alma, como si fuera parte de la esencia de mi alma. Y siempre lo siento detrás de mí, en momentos en que estoy sumamente... No me es fácil sentirlo porque él tiene una frecuencia muy alta y suele manifestarse cuando estoy muy en paz o cuando obviamente lo necesito mucho. Y se presenta y dice ciertas cosas, ciertas directrices, me da una guía, es bastante duro, inflexible, me dice esto es lo que tú tienes que hacer, este es el camino, si quieres que las cosas vayan. Por decirles, los guías espirituales cuando son reales y cuando son luminosos no suelen hablar demasiado. Te dan unas pautas, te dan la guía, te hacen sentir mucha paz y se quedan tranquilos y se quedan un rato frecuenciados contigo. No suelen ser muy habladores. Ahora, puede que haya algunos un poquito más habladores que otros. Puede, pero siempre su forma de hablar es como precisa, no se salen mucho del tema y no te dicen cosas como, por ejemplo, es que si tú no haces tal cosa te puede pasar tal otra. Simplemente si hay que advertirte algo porque vas por un camino que no es correcto, pues te lo dicen de una forma como un consejo, tómalo o déjalo, tú ves lo que debes hacer, lo que tú sientas, por decirlo así, ¿no? Sin darte demasiada explicación, pero te lo dejan claro, ¿ok? No te imponen nada. Esto es una de las cosas que ustedes van a saber que son guías espirituales lo que están hablando. Porque cuando ustedes ven seres que se pueden hacer pasar por los guías espirituales cuando ustedes no tienen experiencia. Y entonces, ¿qué es lo que hacen? Empiezan a decirles un montón de cosas. Son dicharacheros y hablan más que yo. Y les dicen un montononón de cosas y un montononón. Y de paso después al final les pueden presentar cierto destino. Y en parte del destino hay tristeza o hay algo fuerte o feo. Y ustedes dicen, pero si tú eres mi guía espiritual, ¿cómo me vas a decir que me va a pasar esto? Y empieza aquella angustia. Paren la comunicación de inmediato porque no es un guía espiritual. Un guía espiritual jamás, o un ángel guardián, jamás
te va a dar un mensaje al final, después de que te dio mucho y te dio muchas cosas bonitas, un mensaje que te deje adolorido y con un presentimiento o con una dictamen hacia el futuro de que, por ejemplo, se te va a morir alguien. Jamás. Jamás. Es más, los guías espirituales, cuando yo hago las limpiezas energéticas, muchas veces las personas me preguntan, queremos saber si esta persona está enferma, por ejemplo, ¿va a pasar de plano? Bueno, miren, los guías espirituales son van tan en la ley que muchas veces me dicen, puede que yo vea que sí, que la persona va a pasar de plano, pero me dicen, tú no lo vas a decir. Sí, dile que puede cuidar la salud. Me dan ciertas pautas para ayudar tal vez o a preparar un poquito el terreno, pero nunca me dicen exactamente. Y si saben que lo sé porque lo pude ver y lo pude canalizar, muchas veces me prohíben decir, esto no lo vas a decir. Sea eso o cualquier otra cosa. ¿Por qué? Porque a veces el ser humano no está preparado. Supongan que viene una persona que tiene una relación, que acaba de terminar con una relación. Y la persona, un chico, supongan, viene y terminó con la mujer. Y no sabe por qué terminó con la mujer y sigue enamorado de la mujer. Y resulta que es que la mujer tiene otro hombre. Póngale ustedes, estoy poniendo un caso. Y la mujer no se atreve a decírselo. Si yo le digo a ese chico la primera vez, cuando está bravo, está molesto, está alterado, y de paso tiene carácter, yo le digo, no, es que la mujer te dejó porque se fue con otro. Ustedes saben lo que yo podría ocasionar. Un desastre, ¿verdad? Hasta algo de que tenga que ver con cárcel y todo, ¿sí? Entienden que a los humanos no se les puede decir todo, sino hasta que estén preparados. ¿Y qué es lo que hacen los guías cuando se pide la ayuda y la asistencia para que ellos entren a la vida de las personas? Porque muchas personas están desfrecuenciadas de sus guías. Esto es uno de los trabajos que yo hago, frecuenciarlos con sus guías espirituales para que puedan ser ayudados, para que puedan ser guiados, ¿ok? ¿Qué es lo que hacen? Me dicen, tú esto no lo vas a decir. Lo que vas a decir es, tú sabes cómo lo vas a disimular y vas a ir ayudando a la persona en consecuencia. Poco a poco es un proceso. Se va a dar cuenta por sí mismo en el momento en que deba darse cuenta, no antes ni después, porque puede tener consecuencias muy graves. Esto es un guía espiritual real. ¿Ok? Y sobre todo lo caracteriza las frases cortas y precisas y que te dejan una paz. Ustedes sienten en lo que los ven un amor aquí en el corazón, aunque hay seres oscuros que pueden producir también ciertas sensaciones de placer. Pero el amor en el corazón te lo producen los guías. Los de oscuridad que se hacen pasar por te producen placer. Y tal vez se van hacia otras partes de los chakras, para que lo sepan. ¿Ok? Y sobre todo como una dopamina en el cerebro. En cambio, el guía espiritual te hace sentir aquí en tu corazón la verdad, la sensación de paz, ese agujerito por donde uno se conecta con la luz y con esa sensación como si estuvieras en un campo florido y ya no tuvieses que trabajar más, no tuvieses más que hacer nada. Es como entrar en otra dimensión, como entrar en un paraíso. Así te hace sentir la sensación de sentirlos a ellos. Ok, y las pocas palabras que te digan, la sola presencia de ellos es maravillosa. Ya por ahí ustedes saben que no son seres de oscuridad. Ok, importante esto. Nunca jamás hay un mensaje negativo en ellos, ni de su ángel guardián, ni de sus guías espirituales. Tal vez de advertencia, sí, pero te dejan tu libre albedrío, ¿ok? Y igualmente puede que te salven si haces alguna burrada y metes la pata. Voltean los ojos así y dicen, madre de Dios, vamos a agarrar a este muchacho otra vez, vámonos al corral otra vez. Pero siempre es para bien, ¿ok? Entonces se pueden presentar estos dos guías, casi siempre se van a presentar más que el ángel guardián para asistir a la persona,
¿sí? Casi siempre pertenecen a la familia cósmica. ¿Qué es la familia cósmica? Por ejemplo, yo vengo de Sirio, de Pléyade, no sé, de lo que ustedes quieran. Y yo tengo una familia cósmica que dejé en otra parte. Muchos de esa familia cósmica nos vamos intercambiando papeles y unos se quedan nunca han reencarnado y se quedan como guías espirituales de los que decidimos reencarnar y nos asisten. La mayoría de los guías espirituales, esta es la diferencia con el ángel guardián, que fue puesto por la energía primigenia y por aquella emanación de la cual tú vienes, o sea que es antiquísimo, como tu propia alma, como el propio universo. En cambio, los guías espirituales son de tu familia cósmica y se turnan. Posiblemente saben también qué es un guía espiritual, el alma gemela. Porque recuerden que nosotros venimos acá, nos dividimos en el alma gemela, ¿ok? La mitad de ti. Y esta mitad, yo soy de las que piensa que no tenemos 10.000, por ejemplo, 10.000 Catawich en 10.000 universos. No, esto no tiene ninguna lógica, por lo menos para mí no la tiene. No. Lo que sí pueden existir es universos alternativos o paralelos en los cuales nosotros pudimos tomar una decisión y hubiésemos sido otro tipo de persona y podríamos captar o hacer contacto con esa dimensión o esa frecuencia que pudiésemos haber tomado como camino, sí. Pero en realidad no existen un montón de tus en 10.000 universos. Para mí eso no tiene ningún sentido. A nivel álmico, a nivel espiritual, no tiene ningún sentido. ¿Ok? Pero sí existen dimensiones y frecuencias. Así como vivimos cuando estamos en el sueño en otra dimensión, podemos vivir una parte de nosotros, un fractal, en otra parte, pero no somos nosotros en sí. Entonces, esta alma que cuando llegamos a la Tierra, si tenemos misiones muy fuertes, puede ser que nos dividamos en dos. Y el alma gemela, por supuesto, a veces se queda arriba, se queda en otro plano asistiéndote a ti y no baja a este plano, quién sabe, por muchas vidas. O luego vuelve a bajar, nos reencontramos. No es fácil quedarse con el alma gemela porque eres tan feliz que olvidas la misión. Sí. Pero están uniéndose almas gemelas. Yo se los dije en un video que les puse hace poco. Los otros que son, pues, los familiares cósmicos. Los otros que pueden ser seres que estuvieron con nosotros en la Tierra como abuelitos o seres que de alguna manera han evolucionado, pasaron por el proceso de sanación, como está en la película un poquito la película está antiquísima que les he hablado en algún momento, que se llama la de Nuestra Tierra, de Chico Javier, que es muy vieja, pero tiene mucho componente de lo que pasa. Los llevan las almas, las equilibran, las ayudan, y muchas de esas almas están listas para, de alguna forma, asistir como ángeles o como guías espirituales a sus familiares o a algún familiar en sí. Entonces sí, podríamos encontrar una abuelita, un abuelito, un hermano frecuenciando o ayudando a una familia o a una persona perfectamente, pero no siempre. Esto de que un medium se va a encontrar con todos los muertos de tu familia, eso es mentira. Se puede encontrar con la frecuencia que dejó la persona, con lo que fue, porque eso se quedó en una dimensión. Nosotros estamos aquí y estamos rodeados de, imagínense, pelotas. Esas pelotas son dimensiones, distintas dimensiones. Por lo tanto, ese ser humano que vivió en ese tiempo y en ese momento dejó una información dimensional y podemos entrar en contacto con esa información dimensional, ¿ok? Y posiblemente podemos contactar con el alma de la persona aunque haya reencarnado ya para tal vez algún mensaje o alguna frecuencia, posiblemente sí. Pero de que todos los seres que se han ido de nuestro plano están muertos y nos podemos contactar con todos y que se quedaron ahí todos, es mentira. Eso es incierto porque las almas continúan su camino, señores. Imagínense ustedes
el tráfico de almas, que sí, muchas almas se quedan y se quedan perdidas y muchos muerticos necesitan es ayuda. A veces nos empiezan a tirar las cosas en la casa porque lo que necesitan es que los ayudemos, pero no saben cómo hacerse escuchar. Sí, pero la mayoría de los muertos ya se han ido, han trascendido y los guías espirituales se los llevan, los frecuencian, los ayudan y los retornan para su nueva misión, porque muchos no han terminado su misión. Así que eso de que un medium contacta a todos sus muertos, falso. Pero sí con lo que les dije, dimensionalmente, con lo que fueron y con algún mensaje. Yo he llegado a contactar con el alma ya reencarnada de algún personaje con el cual una persona quiere comunicarse, como fue su abuela, su bisabuela, su bisabuelo, y llego a conectar con el fractal álmico de la persona ya reencarnada y puedo recibir algún mensaje perfectamente, pero no como muerto, ¿ok? Sí. Bien, hasta ahí. Entonces, ¿qué otra cosa? Tenemos también guías espirituales dependiendo de nuestra misión en esta tierra, qué estemos haciendo, en qué punto estemos, que vienen de otros planetas. Sí. Maestros ascendidos, seres guías espirituales que tenemos muchísimos, ¿ok? Tantos personajes que han pasado por la tierra, que se han elevado, han frecuenciado, se han iluminado y se han quedado como guías espirituales. Entonces podemos tener pues distintos que van pasando por nuestra vida y nos van dando mensajes. Algunos pasan, nos dejan un mensaje y no los vuelves a ver más. Otros se quedan por un tiempo, bueno, como los amigos. Los guías espirituales son como los amigos, se quedan por un tiempo, luego se van. Otros se quedan por unos años, luego se van. De repente empiezas a ver que tienes otra familia distinta de guías espirituales. A veces son muchos. Hay personas a quienes les he notado, mire, he llegado a contar hasta 20 guías espirituales detrás de la persona. No siempre pasa, pero pasa, depende de cada alma. Todos somos un mundo y todos somos diferentes. Ahora ustedes me dirán, ok, ¿cómo yo entiendo a mis guías espirituales? Porque no los escucho. Bueno, brujitos, primero lo que les dije, tranquilizarse para poder conectar y escuchar. Recuerden que no siempre los van a escuchar con el oído, porque para esto hay que tener un don fuerte que es la clariaudiencia. No siempre los van a ver con los ojos porque esta es clarividencia y estos son dones un poquito más... hay un poquito como que nacer con eso, aunque lo puedes desarrollar, no digo que no. Y hay personas que los tienen y no los han desarrollado. Al ponerse a hacer los trabajos, empiezan a desarrollar su tercer ojo, sus percepciones, esas sensaciones. Y los guías espirituales ayudan y colaboran en esto, pero hagan el trabajo, dejen la flojera, porque ustedes todo lo quieren hecho. Todo. Puede ser brujito, no puede ser. Entonces, un poquito de tranquilidad para poder conectar. La práctica, siempre, diaria, aunque sea de conectar con ellos. Si ustedes se dan cuenta que los sueños son buenos y pueden recibir mensajes, pidan recibir mensajes en los sueños, porque hay personas que con los sueños pueden recibir grandes mensajes. O pueden tener un sueño, como me pasa a mí, donde yo estoy librando una batalla, pero cuando bajo, vuelvo a mi cuerpo. Al despertarme recibo una información que no tiene nada que ver con el sueño y sé que me la dieron mis guías espirituales o mi ángel guardián u otras deidades y tengo la información correcta de algo que se debería hacer o que va a pasar o lo que sea, que no tiene nada que ver con el sueño que tuve. Así que estén pendientes al despertar o de los sueños mismos, porque hay personas que, bueno, tienen la ventaja, el privilegio y el regalo de ser llevados a lugares maravillosos y poder recordarlos. Cada quien tiene una forma. Si no es esa la forma puede ser sintiendo en el corazón. Yo les he dicho que el don de clarisintiente, el que siente corazón, sensaciones, es uno de los más fáciles porque nosotros nos expresamos con el cuerpo físico. Entonces empezamos a sentir, por ejemplo, oye, estamos angustiadísimos, pedimos a nuestro guía y de repente pedimos una señal y empezamos a sentir como un amor en el corazón y no sabe de dónde proviene. Una sensación tal vez hasta que te pasan la mano,
puedes sentir hasta olores, sientes como una paz, sobre todo aquí en el corazón. Siempre les digo, fíjense su chakra de plexo solar, radar cósmico, chakra corazón. Por eso lo de que les hablé en el video de Merlín, conecten con el corazón, chakra garganta, o una paz mental. Es como que ellos están aquí, me están abrazando. Esto es una de las señales y es una de las más fáciles de sentir para todos los que con la mente o con el tercer ojo, con los viajes astrales o con estas cosas les cuesta mucho. Pero es una manera. Pídanle a sus guías, sobre todo a sus dioses, a sus guías, a todos aquellos con quien se quieran conectar, por favor, dame la forma, pónmela muy clara, que yo sepa cuál es la manera de conectar contigo. Porque siempre hay una manera, siempre hay una para ti. Puede haber muchas, pero siempre hay una. Aunque te cueste muchísimo, aunque sientas que estás tapadísimo, siempre hay una. Ellos siempre encuentran la manera de llegar a ti, siempre. Igual que los ángeles, ¿ok? Totalmente, guías y ángeles. Señales en lo físico. Por ejemplo, ustedes dicen, hay muchas señales como, por ejemplo, la gente dice, ok, estás pidiendo algo a tus ángeles y aparecen plumas. Bueno, todo depende, porque por ejemplo aquí, esto está lleno de gaviotas y de palomitas y de todo tipo de pajaritos. No es nada raro encontrarse una pluma en el piso, hay miles. Entonces tú dices, bueno, no pueden ser señales de los ángeles. Pero fíjense lo que me pasó el otro día. Miren esta manera. Estoy corriendo y vengo y digo, estaba pensando en algo que necesitaba que se me diera muchísimo, ¿no? ¿Cómo irá a resultar esto? Y de repente fíjense cómo se manifestó de otra forma y sientes algo. Empieza a bajar del cielo porque voy, de repente no sé, miré hacia arriba y empieza a bajar en círculo una pluma blanca gigantesca. Pero bajó más o menos varios metros, yo no sé de cuándo lo estaba viendo, hasta que se posa pero enfrente de mí, aquella belleza de pluma blanca. Yo digo, esto sí es una señal, y realmente la señal fue perfecta. Me llevé mi pluma. Fíjense cómo lo hicieron, porque saben que las plumas regadas por todos lados a mí no me van a decir nada porque está lleno de plumas, pero fíjense cómo cayó esta, justo en el momento que preguntaba. Ok, esto es una señal angélica o de los guías. Y entonces, sí, resultó perfecto aquello que estaba pidiendo. Tal cual, lo bello. Y yo iba sintiendo, porque uno va sintiendo, esta es una señal. Traten de ser objetivos y no creer que todo es una señal. Hay personas que dicen, no, es que vi el 3-3, ya, esta es la señal. No, tampoco. Cuando el 3-3, 3-3-3 se repite, oye, un montón de veces, ok, ponga atención, pero que lo veas una vez no quiere decir, sean objetivos, sean lógicos. Ay, no, que vi un perro negro, ese es Hécate. No, ahora si sueles empezar a ver perros negros todo el tiempo, bueno, ok, vamos a pensarlo. Siempre va a haber algo que salga de lo normal, es lo que les quiero decir. Las cosas normales, vivimos entre muchas cosas, animales, perritos, señales, letreros. Tenemos muchas señales por todos lados, ¿verdad? Pero la mayoría de las señales se dan de una manera, como les dije, hay miles de plumas, pero esta pluma cayó del cielo dando vueltas enfrente de mí, una pluma enorme blanca. Esto es una señal muy clara. Pero lo mismo le digo con los demás. Traten de ver cuando la señal les da una sensación esotérica, paranormal, que no es común y que se puede bien repetir muchas veces o pasar de una manera muy insólita. Porque pueden las señales ocurrir, por ejemplo, para aquellas personas que no conectan ni con su corazón, ni con sus sensaciones, ni con nada. Puede aparecer en la televisión, en algo que están escuchando, en alguien que les dijo algo. Pueden, por ejemplo, ustedes quieren tomar una decisión, como por ejemplo una decisión difícil de, me quiero irme de trabajo, del trabajo donde estoy, les cuesta mucho tomar una decisión.
Esta decisión podría implicar que empezaran a hablarles, por ejemplo, de otro tipo de negocio todo el tiempo, y empiezan a ver el mensaje se repite y se repite y se repite, y se lo dice el vecino y lo escuchaste del otro, pasaste por la calle y escuchaste la conversación. Entonces tú dices, ok, como que me lo están diciendo, sí, debo dar el paso. También hay formas como, por ejemplo, miren, agarrar un libro. Pueden utilizar su oráculo, el tarot, un libro. Un libro es muy bueno, un libro bonito que ustedes tengan, ¿no? Por supuesto, no vayan a agarrar el libro de las clavículas de Salomón o un grimorio de Abramelín, no. Aunque tengas que ver con el ángel guardián, no hagan ese rito. Hágame favor. Ya se los dije, se los nombré un día y les dije que no vayan a hacer eso. Un día les voy a contar la historia de eso. ¿Les gustaría? Yo siempre les digo que si les gustaría, al final termino haciendo lo que me da la gana. No, pero esto me gusta mucho ese tema. Se los voy a tocar. Un libro, abran un libro. Concéntrense en la pregunta. Miren, pueden recibir una respuesta maravillosa. Maravillosa, pero concéntrense bien, ¿ok? Crean, tengan fe en la respuesta. Pueden utilizar, por supuesto, sus oráculos. Aunque acuérdense que los tarot están un poco vivos. Sí, tienen su energía propia. Traten de utilizar un oráculo más bien como de ángeles. Más light. Porque el tarot tiene su cosa. Tiene su lado oscuro. Hay que saber manejarlo. Búsquense más bien un oráculo muy bonito que les pueda ayudar. Los animales nos pueden dar señales increíbles. Increíbles. También, por supuesto, los animalitos cuando pasan de plano, muchos de ellos se quedan tal cual como algunos parientes. Lo que pasa es que los animales, por supuesto, no tienen la contaminación humana. Ellos son ángeles ya en sí. ¿Sí? Son espíritus puros. Y muchos de ellos se quedan como la película de Coco. Ay, a mí me encanta esa película. La película de Coco me encanta. Es que es tan bella. Yo lloro con esa película. Yo no soy llorona, lloro con la película. Parezco una mongólica. Me encanta. Los alebrijes, bueno, ellos viven en plano espiritual. De hecho, los gatitos, fíjense que ahí mostraban como el gatito y el perrito también existían en plano espiritual, aunque estaban en plano físico. Y así es con los animalitos. No solo los que son nuestras mascotas, lo que pasa es que ellos son los más llegados a nosotros, sino en fin, el reino animal nos ayuda muchísimo a frecuenciarnos como la naturaleza, la madre tierra. Y todos los árboles y todo, pues de alguna forma nos ayudan a tener elevada la frecuencia energética. Un paseo por un bosque basta para que a ti se te quite una depresión y una angustia, por ejemplo. Los gatitos, los perritos, nos pueden dar mucha información, mucha, y señales. Yo, por ejemplo, ¿qué les puedo decir? Yo sé que les debo su video de los animales, de los tótem, pero ya lo haré. Pero, por ejemplo, yo con los gatitos a veces pido señales. Porque sé que me están escuchando y sé que a través de ellos están los guías espirituales y otro tipo de seres, hasta mucho más potentes. Yo he recibido comunicación y respuestas que van así directamente. O sea, supongan, ustedes tienen el gatito aquí. Ustedes están parados enfrente de su gatito. Y de alguna forma están enviando información, ¿no? Ayúdame. O ya tienen días diciéndome, mira, tú conéctate con tus hermanos mayores allá arriba y dile que me manden una respuestica. Y de repente tú sientes que el gato hace algo. Yo porque lo siento muy claramente, pero podrían sentirlo de cualquier manera. Pero yo literalmente siento como el gato envía una señal y se conecta detrás de él un ser. Y ese ser me da una respuesta. Es como que es una conexión. Yo, el gatico es el toroide y la conexión llega a mi alma, a mi cuerpo, a mi mente, a donde
Por lo general yo la recibo, por supuesto, mentalmente, y muchas veces mental y físicamente, porque lo estoy viendo ahí parado. A veces en segunda visión, a veces en visión normal, o en visión un poco astral, digamos, ¿no? Pero está ahí parado el ser y lo estoy escuchando. Y las directrices son perfectas. Ellos hacen de conexión con seres de otro mundo. Porque ustedes creen que los egipcios tenían a los gatitos como dioses. Porque ellos tienen aquí un cristal de cuarzo maravilloso, verde. Los perros tienen otro, que hacen conexión directa, wifi directo, de la mejor calidad, con seres y guías espirituales. Y desde ahí nos monitorean y nos ayudan. Así que nuestros animalitos, además de todo, frecuencian nuestra casa, frecuencian nuestras tristezas, frecuencian nuestras malas vibras. Así que cuando tengamos mucha mala vibra en la casa, ¿sí?, tratan de tener 2 o 3 gatitos para que ayuden a alternar las energías, porque si tenemos mucha mala vibra, el pobre gatito se recarga. A ver, pobrecito, ¿no? Y los perritos también, pero ellos son más, ellos tienden un poco a humanizarse y se ponen como muy nerviosos como el humano, pero igualmente son como unos grandes ángeles, son los ángeles del amor. Ellos vinieron a enseñar el amor y el gato vino a enseñar una forma de amar con libertad y de ayudar a comunicarnos. Todos están ayudando, dando información de nosotros a todos estos seres que quieren ayudar al planeta, porque hay muchos seres interesados en ayudar al planeta. Brujitos, muchísimo, ¿ok? Entonces, espero que les haya quedado un poquito claro qué es el tema de los guías espirituales, cómo se pueden conectar. Es que hay miles de formas, o sea, podríamos hablar aquí 10.000 horas, pero más o menos, sí me comprenden, y tengan la tranquilidad y la fe de que siempre están con ustedes y que siempre les están ayudando, ¿sí? Que esto es lo más importante, ¿verdad? Y lo que más todos deseamos. Nunca los van a dejar sin respuesta. Que ustedes no se frecuencian con la respuesta es una cosa, pero si no logran frecuenciarse, vuélvanla a pedir, porque siempre van a encontrar una manera de llegar a ustedes. Eso sí, cuando aparezcan señales, ya sea de un sí o un no por alguna cuestión, traten de poner atención y hagan caso, porque la próxima vez, entonces, no va a hacer caso. ¿Qué señales les vamos a dar? Igual que, por ejemplo, cuando ustedes tienen que ir a un sitio y empiezan las señales a pasarles cosas inconvenientes, pongan atención, porque a lo mejor les va a pasar algo y los están cuidando. También de esta manera van las señales, tanto para positivo como para negativo, para cuidarlos. Así que pongamos atención, ¿ok? A veces no todo lo paranormal que pasa en nuestra casa son espíritus oscuros. Muchas veces son los guías que están ahí, aunque los guías no nos asustan, pero pueden hacer ciertos movimientos para que uno diga, ay, ya va, ¿será que está pasando algo? Y te contengas y no vayas, no salgas a la calle, que no tienes que salir ahorita, por ejemplo. Bueno, brujitos, miren, yo les voy a dar aquí, esto es una forma que les quería dar. Por ejemplo, agarrar 2 cuarcitos blancos cuando ustedes quieran meditar, y conectarse mejor. Colócanlos aquí, acuérdense lo que les dije de las manos, que dije en el video de Merlín. Colóquense los cuarzos en la mano, ¿ok? Bien limpiecitos para poder meditar. Van a ver que la conexión se potencia, ¿ok? Y si quieren limpiarse bastante los chakras y ayudar también con la conexión, búsquense unas ágatas. Estas son ágatas azules, ¿ok? Funcionan, también cuarzos blancos. Y se los pueden poner aquí en las axilas, porque aquí tenemos unos chakras conectores, ¿ok? Y pueden ponerse incluso estas 2 aquí, más sus 2 cuarcitos blancos en la mano, para meditar. Si gustan de ponerse un poquito de cuarzo blanco acá y uno en el pecho también, aunque yo ahí no pondría, lo dejaría libre, ¿ok? Para aprender a ver si pueden comunicarse mejor. Es un dato que les voy dando. Y como regalito de esta noche les voy a dar un mensajito de sus ángeles guardianes y de sus guías espirituales, ¿ok? Vamos a hacer unos 3 mensajes, no sé, 3 a 5, depende de lo que me provoque, para todos aquellos que están deseando un mensaje, que están ahí todos angustiados, que tienen algún problema.
Vamos a ver qué le dicen sus ángeles guardianes. ¿Les parece? Ya vuelvo. Bueno, brujitos, vamos con los mensajitos, ¿ok? Miren, le voy a sacar primero lo siguiente. ¿Qué ángel les va a dar este mensaje? Recuérdense, vamos por la opción 1, 2 o 3, pero puede ser que llegue a 4 o 5, no sé. Vamos a ver. Ok, el ángel rayo azul, el ángel de la seguridad y de la confianza. ¿Cuál es el mensaje del ángel de la seguridad y de la confianza para ustedes? Ok, miren, esto habla de los amantes. No tienen confianza en el amor, ¿verdad? No creen que el amor pueda llegar a sus vidas, o algo, o una relación tal vez buena de amistad, también podremos verlo así. Entonces dice, toma las decisiones con el corazón, atiende al llamado, compromisos profundamente afectivos y maravillosos están por llegar a tu vida, lazos perdurables. El poder del amor lo es todo. Ya sé que lo están preguntando con su familia, con alguna relación de amor, por supuesto, que creo que es lo que necesitan seguridad para ir a por ese amor que tanto han deseado. ¿Ok? Vamos con los números 2. ¿Cuál es el ángel que les va a aparecer a los números 2? Este que está por acá. Ok, este habla de fuerza y de magia angélica. ¿Quieres hacer el ritual de Abramelín? No lo vas a hacer. ¿Cuál es tu mensaje? Mago angelical, vamos a ver. Ustedes quieren que yo les dé un curso de magia angélica. Yo sé, está en preparación. Miren, ¿quieren aprender magia angélica? Ok, sale la sacerdotisa angélica. Ok, te dice, tienes poderosas percepciones psíquicas, no las desatiendas. Te están hablando tus ángeles y tus guías espirituales. Haz una reflexión y una meditación profunda que te proporcionará la información valiosa que has estado buscando. Siéntate y escucha. Tienes que estar en paz para poder encontrar. ¿Por qué? Porque son seres poderosos los que quieren hablarte. ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que quieres? Vamos a los números 3. ¿Qué tipo de ángeles está hablando aquí? Está por aquí, los números 3. Bueno, este es un ángel que viene, a ver, de la luz y el amor divino. Okay, aquí hay aquí hay dolor. ¿Ok? Por el tipo de ángel que está ahí. ¿Cuál es el mensaje? Ok. Protección de Miguel Arcángel. Estamos hablando aquí también. Fíjate, cierra ciclos. Esta situación ha concluido ya. Haz tu duelo y sigue adelante. Por fin eres libre de algo que te encadenaba y no te dabas cuenta. Ahora tienes por delante nuevas oportunidades para la felicidad y para todo aquello que desees. Deja ya atrás el pasado. Qué mensaje tan potente. Ajá, ok. Vamos a una cuarta. Cuarta, está por aquí. Este ángel me gusta. Generosidad y apertura. ¿Eres un pichirre? ¿A quién no le quieres dar plata? ¿Qué es lo que está pasando ahí? A ver, generosidad, o tú necesitas que te den. Generosidad y apertura. ¿De qué estamos hablando? ¿De dinero o del corazón? A ver, ¿qué me dicen los ángeles para ustedes? No me hagan caso a mis bochinches. Ustedes saben que yo soy muy bochinchera, ¿verdad? Es este que está aquí. Sí, es dinero. Money. Ajá. Ok. No quieres perder. Fíjate. Esto significa tal vez un cambio de trabajo, un cambio de vida. Te estás aferrando a algo que no es.
No has de afrontar tú solo los retos actuales. Ten la mente abierta para los cambios. La ayuda está más cerca de ti de lo que tú crees, pero tienes que abrirte. Los pensamientos negativos que te rodean, que constantemente tienes, hay que convertirlos para poder recibir la profecía de los ángeles, una profecía cumplida en bien y en apertura para ti. Un poco cabalístico este mensaje. Quiere decir que tienes que soltar algo emocionalmente y económicamente. Tienes miedo, tal vez de cambiar de trabajo, tal vez de hacer un negocio nuevo, suelta algo que ya no es para ti. Vamos a aquello que te están diciendo, ven por aquí, escucha, quédate tranquilo y escucha esa voz y síguela, porque viene algo de mucha prosperidad para ti, ¿ok? Es lo que entendí del mensaje. Cada quien lo entiende a su forma y a su manera y lo aplica a lo que preguntó. Una quinta pregunta. Los ángeles están alborotados, siento sus alas por aquí. Muchas alas. Este es el próximo. El ángel del optimismo y de la esperanza. Esto no salió antes. Aquí están todos tristes, mucha tristeza. Qué desesperación cuando me veo los reflejos en los lentes. Voy a empezar a usar mis lentes de contacto, brujitos, se los prometo. Me da mucha flojera, me fastidian. El ángel del optimismo y la confianza y la esperanza. ¿Qué es lo que les pasa a ustedes? ¿Qué es lo que les pasa? Ok, nos vuelve a salir Miguelacho por aquí, las fuerzas activas de Miguel, los luchadores de Miguel. Otra vez, libérense del pasado. Aquella aldea quedó atrás. Esta situación por la que estás pasando, que te duele ahora, te hará evolucionar y ser grande, convertirte en un guerrero, en uno de mi ejército. El tiempo cura todas las heridas y mi luz sana tu alma. Un mensaje directo de Miguel vía satélite. Aprendizaje del alma. Dejar que esa herida quede ahí como un tatuaje de batalla y convertirnos en grandes guerreros. Un último mensaje, pues. Los últimos. Decidan. Un mensaje de por aquí. Este viene de por acá. ¿Qué tipo de ángel? No? Aquí hay dos ángeles. Vamos a tener que sacar dos. Hay uno que habla de la verdad y de la justicia. Vamos a sacar una con la verdad y la justicia. Problemas legales por ahí. Verdad y justicia. O tienes que decir la verdad. No te atreves. Ok, Miguel ha vuelto a salir. Pero Señor, con otro mensaje. Esta situación en la que estás entrampado en este momento tendrá un final muy feliz. Estoy contigo. Hay que completar el círculo. Un círculo en el cual comprenderás el desarrollo de tus facultades y la comprensión espiritual de este momento de tu vida. Estoy contigo. Lo vuelve a repetir. Tal vez algún proceso legal que tienes que vivir. Hay que terminar de hacerlo, terminar de vivirlo, terminar de completarlo y salir de eso triunfante. Sí. Es lo que veo. Y la otra habla de pasión y entusiasmo, el otro ángel. ¿Cuál es el mensaje del ángel de la pasión y el entusiasmo? Por aquí hay seres que se quieren divertir, quieren tener una nueva relación, no sé, alguna cosa, alguna diversión, alguna fiesta, algún bochinche, una guarandinga. Algo se cayó, pero yo hago caso de las cartas que se caen porque fíjense que son dos mensajes. Ok, aquí tenemos al precioso Gabriel. Él es muy divertido, le encantan las relaciones. Te dice, un regalo de pasión para ti. Ábrete a recibirlo. Oportunidades, inspiración. Puede también ser algo que tenga que ver con creatividad. Una ocasión de hacer algo extraordinario que cambie tu vida por completo. La sensación de asombro y de felicidad no pasará en mucho tiempo. Y el otro que dije, el ángel de, espérense un minuto, pasión y entusiasmo.
Ah, ok, con las 12 me cayó la misma carta. Ok, este habla de alguien que tiene que ver con obtener algo de poder. Vamos a ampliar la perspectiva, dice. Deja que otros se ocupen de los detalles. Tú viniste a mandar. Ajá, un negocio nuevo. Un bagaje de experiencias que tienes adentro de ti que puedes enseñar a otros y puedes dirigir a otros con estas experiencias. Un interés sincero por el prójimo y por lo que hagas bien hecho te traerá éxito, paz y abundancia. Esto yo lo veo como negocio propio y que puedes dar empleos o ayudar a otros, no lo sé. Emprendimientos. ¿Cómo lo ven ustedes? Ahí se los dejo. Estos son los mensajes del día de hoy. ¿Quieren una última carta? Porque alguien me dice, Miguel me dice, quiero una última carta para todos. Y es de Miguel la carta. ¡Wow! ¡Qué potente está! Bueno, brujito, aquí dice, esta es la luz al final del túnel. Por fin has comprendido, suspira de alivio y elabora nuevos proyectos. Estoy contigo, estoy con ustedes. Hay traslados, viajes y nuevos comienzos para todos. Los que están viendo este video, los que no lo están viendo, no. Los que no están viendo este video se lo perdieron. Bueno, brujitos, espero que les haya quedado claro, espero que les haya gustado, espero que les llene el alma y bueno, comprendan un poquito más de lo que son los guías espirituales, la diferencia y todas estas cosas. Bueno, sí, todo lo que les dije, todo sí a todo, ustedes digan sí a todo, como la película de Sí Señor. Ustedes, cuando yo hable, ustedes han visto la película de Jim Carrey que dice sí señor, ustedes dicen sí señor y a ustedes les va a ir mejor, por supuesto. Porque yo no soy un gurú de mentira, yo soy un ser, un híbrido real. Se les quiere mucho, brujitos. Besos y abrazos y que conecten con sus guías siempre, ya y pronto. Y que entiendan la forma en que están queriendo comunicarse, que estamos rodeados de ellos. En este momento el mundo necesita de todos nosotros. Besos, abrazos y muchos apurruños.